You are Lord of creation and Lord of my life, Lord of the land and the sea. You are Lord of the heavens before there Buenas was noches a time, todos mis and hermanos. Lord of all things there Nuevamente will be. nos juntamos, ¿no? Para escuchar la palabra del Señor, para reflexionar también, que yo siempre llamo reflexión, porque lo que yo siempre hago es una reflexión de crecimiento cristiano, de crecimiento de nuestras vidas, más que estudios de doctrinas, más que estudios de un libro, como muchos, ¿no es cierto?, lo hacen. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Y lo que le gusta hacer en las palabras del Señor, pero yo siempre me dedico más que nada a, a hacer reflexiones y homilias, como se dicen también, de la vida, ¿no es cierto?, para que nos ayude a cambiar actitudes y a crecer personalmente. Primero, ¿no es cierto?, uno hace un estudio para uno mismo, para solucionar problemas para uno y eso lo traspasa a los hermanos. Así que vamos a estudiar hoy no la carta de Santiago, sino que la enseñanza que da Santiago, una enseñanza que da Santiago que abarca toda la carta en realidad. La carta de Santiago que vamos a compartir ahora, déjeme, déjeme compartir, acá está. Ahí tengo el dibujo que puso el hermano César, lo copié ahí. Eh, Bien, la carta de Santiago es una carta bien especial, muy diferente a todas las demás porque habla muchas cosas prácticas, no habla prácticamente de mandamiento de doctrina, ¿no es cierto?, hacia la iglesia, sino que habla de la persona, de cómo debemos ser. Y voy a hablar un poquito de esta carta brevemente para no ocupar todo el tiempo en la enseñanza, sino que eh, es bueno entender un poco el porqué de esta carta y quién la escribió, porque de eso vamos a hablar para poder sacar, para poder entender el texto que vamos a hablar realmente. Y una de las cosas importantes que entender es quién la escribió realmente, porque se, no está claro, no está claro muy bien quién la escribió, pero sí apunta a una persona. Sí, hay muchos indicios de que fue Santiago el que le dicen el justo, medio hermano de Jesús. Este Santiago aparece en varias ocasiones, una de ellas también como uno de los ancianos de Jerusalén, digamos una persona importante. Recordemos que en el principio los hermanos de Jesús no creían en él. No vamos a hablar más allá de dónde salió este Santiago, de si fue un padrastro, si fue un hermano de un tío, ¿cierto?, de Jesús, pero sí es muy posible que sea Santiago el justo, el medio hermano de Jesús. ¿Por qué es importante eso? Porque la enseñanza que da Santiago tiene el estilo, tiene más que nada el estilo y mucha mucha de la enseñanza de Jesús. Tiene, Santiago pareciera que adopta mucho lo que Jesús enseñó. De hecho nombra cosas que Jesús nombra, ¿no es cierto? Y que le dice a los fariseos. Por lo tanto, viéndolo desde ese punto de vista, la enseñanza que nos va a dar Santiago tiene que ver con su relación que tuvo con Jesús, con su relación. Por eso, uno de los indicios de esta carta es que Santiago tiene mucha influencia ya del estilo que tiene Jesús. Y a veces uno adopta esas influencias, así como Juan, el apóstol, adoptó la parte de Jesús que hablaba del amor, ¿no es cierto? Y de la deidad de Jesús. Entonces Santiago lo que va a hacer acá es adoptar esa influencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo práctico, con la vida práctica. Entonces el texto que vamos a ver tiene que ver con eso, con la vida práctica. Y pareciera ser que el tema central de esta carta, aunque dicen que esta carta no tiene temas centrales, que son homilias, son varias predicaciones en sí, que fue destinada, ¿no es cierto?, a los esparcidos, a los judíos que han sido esparcidos.
aunque también se cree que esos judíos esparcidos se refiere a los cristianos. Bueno, eso es tema, ¿no es cierto?, que, que queda en segundo plano. Vamos a ver el texto que vamos a analizar, que es el de Santiago 1, 26 al 27. Santiago 1, 26 al 27. Vamos a leer. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bueno, yo quise tomar este texto, ¿ya?, como un texto central, como un texto que abarca toda la carta en realidad, porque me pareció interesante en donde se afirma este texto. Si ustedes miran sus Biblias, abajo este texto no tiene referencia. Por lo menos la Reina Valera no tiene referencia de dónde sale este texto. ¿Ya? En muchos textos, ¿no es cierto?, que hay por ahí también salen referencias, pero en este no nos muestra referencia. Por lo tanto, uno se pregunta, para mí, cuando yo estudié este texto, me pregunté de dónde saca esta idea Santiago. Algunos de ustedes se podrá imaginar ya, ¿no es cierto?, de dónde podría sacar esta idea Santiago. Por eso era importante entender que Santiago estuvo digamos, con Cristo. No como Pablo, por ejemplo. Pablo no estuvo con Cristo. Pablo está directamente relacionado con el Espíritu Santo. El Espíritu le daba a Pablo lo que tenía que hacer y las instrucciones. En muchas ocasiones, recuerden que en la cena dice acerca de la cena, ¿no es cierto?, lo que el Señor le dijo. Entonces, Santiago conoció al Señor. Por lo tanto, tenía, ¿no es cierto?, muchas de sus enseñanzas grabadas en su mente. Bueno, vamos a analizar este texto y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esta carta también y a ver qué pasa con este texto, de dónde sale. Vamos a tratar, ¿no es cierto?, de investigar esto. Primero vamos a entender lo que es la palabra religión, porque la palabra religión es un tema central acá en esta carta, y la palabra, digamos, para religioso, viene de religión. Esta palabra, ya, aquí Santiago la utiliza este término a propósito para contrastar aquello que es irreal y engañoso con la religión pura. Recordemos que dice la religión pura que pide Dios. Entonces, hay otra manera de ver la religión, que no es de una manera pura. Pero también, cuando se habla de algo religioso o religión, ya, perdón, la palabra religioso, se me fue ahí, no, yo puse religión, era religioso, que es la adoración voluntariamente adoptada, sea que no haya sido ordenada o que esté prohibida. O sea, yo adopto una religión, yo decido, ¿no es cierto?, qué hacer, cómo mostrarme como hijo de Dios, cómo mostrar que soy cristiano. Y en ese sentido, ¿ya?, la palabra religión también viene a pasar a ser, lo religioso viene a pasar a ser lo que yo demuestro externamente para decir que soy hijo de Dios. O sea, cómo externamente yo demuestro. ¿Qué es lo que yo estoy demostrando externamente, como lo hacían los fariseos? Recuerden ustedes que en muchas ocasiones Jesús hablaba de los fariseos porque ellos querían demostrar externamente, ¿ya?, hacerla visible por fuera y no por dentro. Entonces, en Colosenses 2:23 hay un texto bien interesante. Dice, tales cosas, hablando, ¿no es cierto?, de los días de fiesta, de muchas cosas que hacían los judíos también, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Sí que son buenas, sí que
tienen reputación de sabiduría en un culto que es voluntario. Yo lo decido. Por ejemplo, yo decido, ¿no es cierto?, hacer todos los días, perdón, todos los meses hacer ayunos por 4 días, y eso, ¿no es cierto?, es una reputación de sabiduría, de culto voluntario. Yo decido hacerlo. Dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, lo religioso, dice, lo que es de culto voluntario, dice, tiene reputación de sabiduría y en duro trato. Yo trato en ese caso, ¿no es cierto?, el contexto de Colosenses estaba hablando de cosas que eran externas, ¿ya? Y que tenían que ver también cómo, ¿no es cierto?, el cuerpo era usado para, para hacerlo trabajar, digamos, en culto voluntario y para, para demostrar, ¿no es cierto?, que uno era un creyente, pero como lo hacían los judíos, pero no tiene valor contra los apetitos de la carne, que eso era lo que importaba. Cómo yo saco de mí los apetitos de la carne o los deseos de la carne. Entonces, en Filipenses 3:6 vemos un ejemplo de Pablo como un ejemplo religioso de él. Dice que era él tan estricto que en el ardor de mi celo religioso, del celo religioso que él tenía por la religión judía, perdón, perdón. Él se empeñó en perseguir con, con saña a la iglesia, se ensañó con la iglesia, prácticamente. Se ensañó con la iglesia, entonces, mientras, dice, él trataba de cumplir las leyes judías, hasta en sus menores detalles. O sea, detallista hasta el final, ¿no es cierto?, en la ley, en los detalles de la ley judía, y con ardor, ¿no es cierto?, por parte de su celo religioso que tenía con la ley judía, él, ¿qué es lo que hizo? Olvidó la otra parte, olvidó la parte que realmente era, ¿no es cierto?, del corazón. Olvidó, ¿no es cierto?, que había que tener misericordia. Olvidó que había que ser misericordioso y que había que tener justicia. Por lo tanto, eso es en parte, una pequeña definición, ¿no es cierto?, de algo, de lo que es religioso. Y lo vamos a tomar como una manifestación externa, ¿no es cierto?, de lo que creemos, prácticamente. Bien. No se engañe. No se engañe, dice Santiago, porque ahora viene la parte de un pequeño análisis sobre lo que dice Santiago, ¿ya? Y dice, habla del problema de la lengua. Todos hemos escuchado muchas veces ya, ¿no es cierto?, muchas exhortaciones acerca de la lengua. Muchas veces el problema de la lengua lo dirigimos al comentario malintencionado de las personas de que alguien hable mal del otro. Muchas veces lo dirigimos a eso. Pero el problema de la lengua va más allá. En Santiago 3, 1 y 2 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero todos ofendemos muchas veces, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí el problema de la lengua no está hablando de alguien que hablaba mal del otro, está hablando de alguien que ofende. Dice, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto. Entonces, el asunto del problema de la lengua, ya que tiene que ser controlado en todos los sentidos, ¿no? En todo lo que decimos, en todo lo que hablamos, en lo que ofendemos en este caso, dice, no os hagáis mucho maestros, dice en otras versiones que no quieran mucho ser maestros, porque el que es maestro debe tener más cuidado. Si uno quiere ser maestro, no debe ser alguien, ¿no es cierto?, que tenga problemas de la lengua.
O sea, es que de una persona que ofenda. Una persona que ofende a las demás personas con su enseñanza no debiera ser maestro, ¿no es cierto? No debiera ser parte, ¿no es cierto?, de, de una enseñanza. ¿Por qué? Porque esa persona ofende. Esa persona no tiene misericordia. Por lo tanto, no nos dice Pablo, no nos engañemos. ¿No es cierto? Hablábamos recién en el capítulo 1 que decía no se engañen, porque el que ofende con la lengua, ya su religión dice que no es verdadera, dice su religión no sirve para nada. Podemos ser maestros de maestros, pero si ofendemos, ¿no es cierto?, con nuestras palabras, entonces su religión no sirve para nada. En el sentido malo de ofender, en el sentido carnal de ofender, no en el sentido que del cual, ¿no es cierto?, a veces los discípulos de Jesús hablaban, o los fariseos, perdón, hablaban que Jesús les ofendía con lo que decía. No, no ese es el sentido. El sentido, ¿no es cierto?, de ofender a las personas con palabras, o sea, y que esto quiere decir que nosotros no controlamos nuestra lengua, no la controlamos. Bueno, esa es la primera parte de entender acerca de la religión. Pero vamos a la enseñanza de Santiago como tal, ya en cuanto a la religión. En Mateo 23, ya vamos a ver un contexto de lo que está hablando Santiago. Porque era importante entender que Santiago fue parte de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Aunque cuando estaban con él no creían en él, pero sí escuchaban muchas cosas de él. Tal vez esta puede ser una especulación, pero sí puede ser cierto de que él, Santiago, ¿no es cierto?, estuvo en su vida con Jesús, lo escuchó muchas veces, supo de él, y a pesar de que no lo seguía, ¿no es cierto?, su enseñanza en ese momento. Pero en Mateo, perdón, otro dato. Recuerden que Santiago no tenía el Evangelio de Mateo. O sea, Santiago no leyó el Evangelio de Mateo para entender algunas cosas. Porque la carta de Santiago es muy posible que sea una de las primeras cartas que existen en el Nuevo Testamento, posiblemente para allá, para el año 48, porque ese Santiago en esa época estaba con vida y por el estilo de la carta se dice que es muy práctica, ¿no es cierto?, y no tiene mayor cantidad de doctrina. Pero bueno, Mateo 23, para entender de dónde podría sacar esta enseñanza, y vamos a ver que el caso, ¿no es cierto?, de los fariseos, escribas y fariseos, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, o sea, lo mínimo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Es malo ser religioso? No, no es malo. No es malo demostrar externamente y hacer ayunos y hacer cosas, ¿no es cierto?, que nos hagan a tratar duro el cuerpo y demostrar, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios con nuestra ropa y qué sé yo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando formaba parte de una denominación, y mucho ahora también puede ser así para algunos, que llevar la Biblia debajo del brazo era como obligatorio. Eso demostraba que yo era cristiano. Había que llevar la Biblia en la mano, porque si uno no la llevaba en la mano, no llegaba a la iglesia con la Biblia en la mano, como que lo miraban mal, decía, no lleva la Biblia en la mano, que tiene miedo, que era parte, ¿no es cierto?, de la religión, era parte de lo religioso, para que los demás vieran externamente que yo demostraba, ¿no es cierto?, que llevaba una Biblia en la mano. Entonces nadie quería llevar la Biblia en un bolso, nadie la quería esconder. Entonces, ¿pero era malo eso? No, eso no es malo. ¿Qué era lo malo que decía el Señor? Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello: la justicia, la misericordia y la fe. Esas tres palabras que es muy posible que Santiago, ¿no es cierto?, la entendiera bien. En, eh, bueno, antes de decir lo que decía Miqueas, el Señor Jesús, bueno, da esa enseñanza.
pero el Señor Jesús también la tiene ya, ¿no es cierto?, en su mente, porque Miqueas en el Antiguo Testamento ya lo había dicho. Y vamos a comparar lo que dice Miqueas con lo que dice Jesús. Dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y adoraré al Dios Altísimo, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carnero o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Miren lo importante que pasa acá. Es la enseñanza del Antiguo Testamento, es la enseñanza que hace nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto?, en la enseñanza del Antiguo Testamento, pero en transición al Nuevo, y la enseñanza que después adopta Santiago. O sea, vamos a ver que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es lo que el Señor nos pide, es lo que el Señor, es lo que el Señor, ¿no es cierto?, solicita que su pueblo haga. Que sea religioso, sí, que cumpla con muchas cosas, obvio, pero no sirve de nada, ¿no es cierto?, sin justicia, misericordia y humillarse, ¿no es cierto?, o ser humilde, que es la palabra fe que vamos a analizar de ahí. Bueno, vamos a analizar estas tres cosas. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Eh, Hacer justicia es una palabra del hebreo que dice crisis, que se llama crisis, que tiene que ver con juicio divino. Muchas veces hablamos de la palabra justicia como justificación, pero acá la palabra justicia tiene que netamente que ver con la justicia que nosotros conocemos social, ¿ya? Con la justicia social, más que nada. Que tiene que ver con un justo juicio, que es el justo juicio de Dios. Pero tiene que ver con proteger los derechos de los inocentes y hacer el juicio al opresor. Esto es sorprendente, porque la palabra ocupada acá para juicio divino tiene que ver con eso. Porque eso no estaba pasando en el pueblo de Israel. Estaban pasando muchas cosas malas. Y eh, en Job, en Job 29, 11 al 17, vamos a ver la expresión de Job poética que hace acá y que ¿no es cierto?, de que antes que, antes que estuviera Amós, ¿no es cierto?, perdón, Miqueas, eh, está Job para hablar de estas cosas. Miren, todo el que me oía me llamaba dichoso. Después que después pasó Job por muchas cosas, ¿no es cierto? Conocemos toda la historia de Job. Si no la conoce, bueno, léala, muy interesante, pero muy sorprendente. Todo el que me oía me llamaba dichoso, y quien me veía se declaraba a mi favor. Pues yo libraba al pobre que gemía y al huérfano que no tenía apoyo. La bendición del desgraciado caía sobre mí, y yo alegraba el corazón de la viuda. Me había puesto la justicia como un vestido, y llevaba mi rectitud como un manto y un turbante. Era yo los ojos para el ciego, y los pies para el cojo. Era el padre de los pobres, y me preocupaba por la causa del desconocido. Quebraba los colmillos del malvado, de entre sus dientes arrancaba su presa. Mire lo interesante, ¿no es cierto?, y lo importante que dice Job acá, de cómo él actuaba, de cómo él, ¿no es cierto?, recuerda que era, ¿no es cierto?, una bendición para el dice, la bendición del desgraciado caía sobre mí. O sea, él era, ¿no es cierto?, el que le ayudaba. Él le libraba al pobre que gemía. Él libraba al huérfano que no tenía apoyo. Eso era, ¿no es cierto?, lo que era parte de un hombre de Dios realmente. Que se había puesto la justicia hacia el desgraciado, hacia la viuda,
hacia el huérfano, hacia el que gemía, la justicia como un vestido y llevaba su rectitud como un manto y un turbante. Bueno, es muy interesante, ¿no es cierto?, la historia de Job y aprender de ella. Pero también tenemos, ¿no es cierto?, otros textos que hablan del juicio divino, ¿no es cierto?, de lo que es el juicio divino y el justo juicio, que es proteger los derechos de inocentes, ¿no es cierto?, y hacer juicio al opresor. Proteger los derechos de los inocentes y hacer juicio al opresor. Isaías 1, del 13 al 17. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Eso es lo que les pide, ¿no es cierto?, el Señor. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido. Aquí está hablando, definiendo lo que quiere Dios de justicia, lo que quiere decir Dios de la palabra justicia. Den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. ¿Por qué era importante, perdón, de ahí pongo el texto, por qué era tan importante defender a la viuda? La viuda quedaba, hay una definición de viuda que dice una mujer es viuda de verdad cuando no tiene, ¿no es cierto?, cuando su marido no tuvo hermanos para poder casarse de nuevo, ella. Entonces, la viuda, cuando no tenía con quién casarse de nuevo, cuando murió su marido, quedaba totalmente indefensa y en la pobreza total. No es la viuda que conocemos ahora. No es la viuda, ¿no es cierto?, que prácticamente muchas veces hablamos de las viudas de hoy, que están protegidas por el Estado, ¿no es cierto?, con una pensión, con mucha ayuda por ahí, ¿no es cierto?, y que ayuda de sus familiares. En ese tiempo estamos hablando de una viuda realmente pobre, que quedaba en prácticamente la indigencia. Por eso Dios se preocupaba tanto de la viuda. Hay muchos textos que hablan de la viuda, ¿no es cierto?, y que hay que ayudarle. Pero bueno, si vemos una viuda así ahora, obviamente, ¿no es cierto?, la iglesia se debe acercar. Que no tuviera ni hijos, ¿no es cierto?, ni parientes. Pero ahora vamos a ver cómo Santiago toma esto. En otro texto, Santiago 5, del 1 al 17. Dice, hablando de la justicia, del juicio, ¿no es cierto?, y de hacer juicio al opresor, y proteger el derecho de los inocentes. Dice, vamos ahora ricos, llorar y ayudar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su modo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagada por vosotros. Injusticia, falta de derechos. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es como que estuviera hablando un profeta, ¿no?, del Antiguo Testamento. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, los ricos, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, es el oprimido. Santiago dice lo mismo que, ¿no es cierto?, leemos en el Antiguo Testamento prácticamente, dentro de su carta. Por eso tomé el texto central, como algo central, el texto que leímos, ¿no es cierto?, en el capítulo 1. Bueno, ¿cómo estamos nosotros para la justicia? ¿Cómo estamos nosotros, ¿no es cierto?, para defender al oprimido, para defender los derechos, ¿no es cierto? Y no estamos hablando de un grupo cerrado entre nosotros. No estamos hablando de defender simplemente a los hermanos y hermanas, porque eso quedaría muy acotado. Estamos hablando de todos los que nos rodean, de nuestros vecinos, de la gente donde trabajamos, de nuestros familiares, prácticamente. Dios se muestra al mundo a través de nosotros, no solamente con la predicación del Evangelio, porque nuestro interés debe ser genuino, ¿no es cierto?, hacer justicia a los demás. Debe ser genuino en pensar que las personas, ¿no es cierto?, necesitan de hombres de Dios para que les ayuden. Necesitan ver a Dios. ¿Cómo las personas ven a Dios? ¿Cómo lo pueden ver realmente? Bueno, a través de sus hijos, pero a través de estas obras que tiene que ver
con justicia, misericordia y fe. Vamos a ver ahora misericordia porque van a ver ustedes, ¿no es cierto?, que también, bueno, una palabra que muchas veces se ha estudiado. Misericordia es la manifestación externa de la compasión. La palabra eleos es la palabra hebrea que aplica ahí, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Es decir, yo siento compasión por una persona que está triste, que le falta, ¿no es cierto?, dinero. En este tiempo ya está pasando mucho, ¿no es cierto?, de muchas personas que están enfermas y que les falta, ¿no es cierto?, recursos porque han dejado de trabajar. Siento compasión, o sea, me duele en el corazón y me entristece, pero no, pero eso no puede quedar ahí nomás. Yo debo tener misericordia. O sea, yo debo manifestar ahora, de alguna manera, esta compasión y llevarla a la obra. O sea, ahora debo ir donde la persona y ayudarle. No basta con que yo me entristezca, ¿no es cierto? Y diga, ah, qué pena, ¿no es cierto? Y bueno, Dios te ayude. No. En el hebreo lleva una idea de fidelidad y lealtad que se manifiesta en interés activo y en acciones que ayudan a otros. Acciones que ayudan a otros. La misericordia. La misericordia no queda en el pensamiento. La compasión puede quedar en el pensamiento. Me compadezco de él. Pero la misericordia no. La misericordia tiene que transformarse en una acción. En Mateos 9, del 9 al 13, y Oseas 6.6, que Oseas es un texto que no vamos a leer, pero que lo voy a recordar. Dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos, o sea, de la misma clase de Mateo, y pecadores, ya, considerados por, ¿no es cierto?, los judíos pecadores, porque vivían de una manera que no corresponde, ¿no es cierto? Habían venido y se sentaron junto con Jesús. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa lo que dice Oseas. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero, y no sacrificios. Hemos estado hablando muchas veces de esto con nuestros hermanos, acerca de esta palabra, ¿no es cierto?, y este texto, Oseas 6.6, donde Jesús le dice, misericordia quiero, y no sacrificio. Bien, ¿qué podemos aprender de esto, ¿no es cierto?, y de lo que dice Santiago también. Miren ustedes cómo Santiago, ¿no es cierto?, también lo toma. Dice Santiago capítulo 2, verso 13 al 17, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Yo puedo decir que soy cristiano, puedo andar con la Biblia todo en el brazo, puedo estudiar la escritura, puedo hacer muchas cosas, ser un maestro, pero si no tengo misericordia, voy a tener un juicio sin misericordia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Yo tengo fe y no tiene obras de misericordia, es el contexto. ¿Podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, lo que hablábamos recién, de la mano con justicia, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, la misericordia es la expresión de la compasión que se lleva a cabo en una acción. Esa persona necesita algo, bien, yo voy, ¿no es cierto?, y le ayudo y coopero, y esa persona necesita manos para arreglar su casa, ¿no? Yo voy y coopero, y así me muestro, ¿no es cierto?, en todas partes, no solamente
no solamente con la iglesia, no solamente con los hermanos, sino que Dios quiere que manifestemos su amor a todos. Y no por un interés, no por un interés de que, voy a ir para ver si me escucha la palabra y le voy a ayudar, ¿no es cierto? Y a ver si se hace cristiano. El interés genuino, la transformación genuina de uno tiene que ver con un amor hacia las personas sin interés, con el amor ágape. Y esta misericordia, ¿no es cierto?, es parte de ese amor, es una funcionalidad del amor, ¿no es cierto?, que me ayuda a que yo vaya, ¿no es cierto?, y haga algo por los demás. Eso es, ¿no es cierto?, la misericordia que muchas veces hemos escuchado. Y ahora vamos a la palabra fe y humillación. Recordemos que cuando Jesús habla en Mateo 23, dice la palabra fe, pero Miqueas nos habla de humillación. En Mateo 23 habla, más que fe, es la palabra fidelidad. Hay muchas versiones que nombran fidelidad en vez de fe, y es la verdadera palabra, en realidad, porque la palabra fe sola no dice mucho, así, sino que fidelidad, que es la convicción verdadera y verdadera religión, y que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con la lealtad, y con el servicio a Dios, con un cristiano, ¿no es cierto?, que tiene fidelidad, que, a ver, lo voy a expresar de esta manera. ¿Recuerdan ustedes los más, no los más viejitos, sino que los que vivieron en los 80 ya? Habían equipos de música que decía equipo de alta fidelidad, el Pioneer, o Kenwo, por ejemplo, decía equipo de alta fidelidad. ¿Qué quería decir eso? Que sonaba bien, que los parlantes, ¿no es cierto?, tenían un buen sonido, que uno se sentaba a escuchar y sonaba un sonido estéreo muy lindo y que también era un equipo de buena calidad. La palabra fidelidad tiene que ver también con una persona intachable, con una persona, ¿no es cierto?, que, que bajo su humillación a Dios ha cambiado de actitud y es una persona que es leal, ¿ya? Que es leal a la obediencia a Dios y que bajo la obediencia de Dios, ¿no es cierto?, se puede mostrar que es una persona que realmente vive el cristianismo. Según Miqueas 6:8, Miqueas dice que de humillarse ante Dios. Vamos a leer Sofonías, donde nos va a decir de esto. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Nos va a decir lo siguiente. Busquen al Señor todos ustedes. Búsquenlo. Los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos, actúen con rectitud y humildad, y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Busquen ustedes los humildes. Muchas veces hemos hablado de humilde, de humillación, ¿no es cierto?, de que hay que ser humilde ante Dios, de que hay que aceptar, ¿no es cierto?, la palabra con respeto y humildad ante Dios. Bueno, aquí Sofonía nos dice eso, pero también vamos a ver que en Santiago capítulo 4 también toma algo de la humildad, o de la humillación, perdón. Santiago 4, capítulo 4 al 9. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano, el espíritu que al hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Santiago toma, ¿no es cierto?, la palabra de la humildad, que es lo que dice Miqueas. Someteos a Dios, sed humildes, sométanse a Dios, sean leales a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, o sea, sean humildes. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien comete un error, como un hermano hoy, ya que cometió un error y pedía disculpas,
Bueno, eso es lo que Dios quiere, que seamos humildes porque vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores en nuestras vidas con los hermanos, con las personas, y tenemos que demostrar a los demás que si cometemos errores, tenemos que ser humildes y pedir perdón. Y sobre todo a Dios, ¿no es cierto? Pedir perdón a Dios y someternos a Dios, ¿no es cierto?, lo que Él dice. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque no hicimos lo correcto. Porque, porque fallamos. Entonces tenemos que pedir perdón a Dios y tenemos que cambiar de actitud. Bueno, para ir finalizando, ¿ya? Hemos visto que Santiago tomó, al principio del capítulo 1, habló de la religión pura y sin mancha. Y que en vez de, ¿no es cierto?, ser tan religiosos, que, bueno, tenemos que, perdón, que la religión pura, realmente que la religión verdadera, tiene que ver con la misericordia hacia las viudas, tiene que ver con refrenar la lengua, y que el Señor Jesús, y también, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento nos enseña que tiene que ver con la misericordia, con amar la misericordia, con hacer la justicia y, ¿no es cierto?, con humillarse ante Dios. Y Santiago también termina así, para, digamos, finalizar esta enseñanza, Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Ya? ¿Quién es realmente sabio? Que lo demuestre con su buena conducta. No, aquí no está diciendo que lo demuestre con la enseñanza, enseñando, eh, que lo demuestre sabiendo, ¿no es cierto?, toda la escritura y lo que dice. No, que lo demuestre con su buena conducta. Es obvio que tenemos que aprender las escrituras, tenemos que leer, tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de tener conocimiento para enseñar, pero dice acá que el sabio y entendido lo demuestre con su buena conducta. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué estudiamos las escrituras? ¿Por qué nos empeñamos en estudiarla tanto para combatir con ella? ¿O para qué? Yo creo que yo personalmente he tomado la enseñanza de la escritura para crecer espiritualmente, para poder aprender qué es lo que Dios quiere de mí. Porque eso es lo que dice en muchas ocasiones. Ya no os embriaguéis con vino, porque hay disolución ahí. Más se lleno del Espíritu Santo, o sea, de la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios para que podamos crecer espiritualmente, que sea ese el sentido, de que podamos mejorar nuestras vidas, que cada día sean mejores, ¿no es cierto?, en nuestra relación con las demás personas. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, no, sino que es terrenal, o sea, carnal. Eso es parte de los deseos de la carne. Es puramente humana y diabólica. Mire lo que dice, es muy fuerte. Es puramente humana y diabólica. Los que, dice, tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón. Rivalidades, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Y eso es normal en el mundo, es muy normal. Cada uno en sus trabajos lo puede ver, ¿no? Que es normal. Son muy pocos los lugares donde no hay rivalidades y cosas así amargas. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Eso es lo que a eso lleva la envidia y la rivalidad. Lleva a la confusión y acciones malas, ya en querer hacer cosas malas hacia el otro. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, ante todo, ¿cómo es? ¿Cómo es una persona que tiene la sabiduría del cielo? La sabiduría de Dios, que la ha adoptado, y que tiene que ver también con el fruto del Espíritu, otro tema. Porque acá se cruza con eso, miren. Ante todo es pura y además es pacífica, o sea, siempre hace la paz, siempre está en comunión, siempre está en amistad, es bondadosa, es dócil, se deja guiar, está llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y es sincera.
Así es una persona sabia realmente, ¿no es cierto?, que ha adoptado la enseñanza de Dios. En fin, dice, el fruto de justicia, ahora habla de justicia, miren, se siembra en paz para los que hacen la paz. Bueno, podemos concluir que la verdadera religión que profesamos tiene que ver con hacer justicia y amar misericordia. Lo mismo que en el Antiguo Testamento. O sea, Dios pide lo mismo, con otros matices ahora, ¿no? Con otras, con otras leyes, ¿no es cierto?, que tenemos que cumplir. No tenemos que hacer holocausto, no tenemos que vestirnos de tal manera, sino que ahora, ¿no es cierto?, con respecto a la iglesia del Señor, hacer lo que dice en su palabra. Hacer justicia y amar misericordia. Las cuales no se pueden separar de caminar humildemente con tu Dios, lo que habíamos hablado. Por un lado, nuestro amor y nuestro respeto para el Señor nos deben llevar a expresar amor y compasión a otros. O sea, si yo digo que amo a Dios, como dice Juan, y no amo a mis hermanos, bueno, de nada me sirve. Por lo tanto, nuestro amor y nuestro respeto para el Señor que tenemos no se puede quedar encerrado en mí, sino que lo debo llevar a expresar en amor y compasión para los otros. Y por otro lado, el amor y la compasión que demostramos hacia otros son maneras de expresar nuestro amor al Señor. Así demostramos, ¿no es cierto?, que tenemos una religión verdadera. Cuando nos preguntan, ¿usted qué religión tiene? Yo tengo una religión, ¿no es cierto?, uno, para que la gente entienda, dice cristiana. Esa es mi religión. Y lo demuestro, ¿no es cierto?, ¿cómo? Con misericordia, con justicia, con fe o con humildad ante Dios. Bueno, por último, una frase o una pregunta reflexiva para la discusión o para que ustedes, ¿no es cierto?, mediten ahí. ¿Cómo nos gustaría vivir apartados de la gente y solo estar juntos con los hermanos? O sea, una vez me acuerdo que unos habíamos pensado, compremos un terreno y vivimos ahí varias familias, entonces entre todos ahí comemos así, ¿no es cierto?, hacemos una comunidad entre hermanos y no vemos a nadie del mundo porque eso nos contamina y bueno, sería lindo. Pero ¿sería justo? ¿Cómo expresaríamos nuestro amor hacia las demás personas? ¿Cómo Dios se daría a conocer a los demás? No solamente por predicar el Evangelio y entregarle un folleto, sino que cómo, cómo Dios demostraría que es justo, cómo Dios demostraría que es misericordioso hacia los demás. Si los cristianos no nos juntamos con los demás, si no trabajamos, si no, ¿cierto?, estamos en contacto social con las personas, como lo hacía Jesús. Recordemos que Jesús estaba en un contacto social muy fuerte, comiendo con los pecadores, demostrando él su misericordia y su justicia. Bueno, hasta aquí llegamos, espero que haya sido de edificación, que nos sirva para nuestras vidas y que esta enseñanza que nos da Santiago, ¿no?, nos ayude siempre a meditar y a reflexionar, ¿no es cierto?, en cómo estamos llevando el Evangelio. Dios nos bendiga y nos ayude en esta noche, hermanos.